Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, bienvenidos a este tiempo con Dios. Hoy martes 14 de enero estaremos estudiando Juan capítulo 4 de los versículos 43 al 54. El tema es de seguir señales a tener una verdadera fe. Y antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Padre, disponemos nuestro corazón abierto para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Por favor, que cale profundo en nuestros corazones y transforme nuestra mente. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Juan es tal vez uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. Y es que tiene el hermoso propósito de señalarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Y para tener fe en Él y tener vida en su nombre, tal como lo dice Juan 20:31. Y de la manera en la que Juan trata de fortalecer nuestra fe es mostrando 7 a 8 señales de lo que hizo Jesús. Y cada señal señala, valga la redundancia, un carácter de Jesús. Por ejemplo, la primera señal de Jesús convirtiendo el agua en vino nos señala a Jesús como la fuente de vida. La segunda, Jesús sanando al hijo del oficial del rey, nos muestra a Jesús gobernando sobre la distancia porque lo sana desde lo lejos. La tercera, Jesús sanando al paralítico en el estanque de Betesda, nos señala a Jesús gobernando sobre el tiempo porque este paralítico estaba años esperando este milagro. La cuarta, Jesús alimentando a los 5,000, nos señala cómo Él es nuestro pan de vida. La quinta, Jesús caminando sobre el agua, nos muestra que Él gobierna sobre la naturaleza al calmar la tormenta. La sexta, Jesús sanando a un hombre ciego, nos muestra que Él es la luz del mundo. Y finalmente, cuando resucita a Lázaro, vemos que Él tiene poder para triunfar sobre la muerte. Sin embargo, la historia del día de hoy se va a centrar en la segunda, en Jesús sanando al hijo del oficial del rey. Y esta la encontramos en Juan 4, versículos 43 a 54. Voy a comenzar leyendo los 3 primeros versículos. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí vemos que los galileos son el lugar de donde venía Jesús, y estos no le recibieron con fe, sino con incredulidad. Su fe estaba dependiendo demasiado en las obras y los milagros que podría hacer Jesús. Ya lo habían visto convertir el agua en vino anteriormente, pero podemos contrastar la fe de los galileos con la fe de los samaritanos. Los samaritanos en realidad sí le habían recibido con una genuina fe de que Jesús era el Mesías, gracias al testimonio de la mujer con la que se encontró Jesús al pasar por Samaria. Y la verdad es esta: hay 2 cosas que asombran a nuestro Señor. Una gran fe, como la del centurión romano, que vemos en Mateo 8, del 5 al 13, un centurión que fue a pedir ayuda a Jesús porque su siervo estaba enfermo y le dijo: ¿sabes qué, Jesús? No es necesario, no soy digno de que vengas a mi casa. Tú da la palabra y yo tengo fe de que mi siervo va a ser sano. Esa fe, leemos en el versículo 10 de Mateo 8, es una fe que asombró a Jesús. Una gran fe va a impresionar a Dios, pero también algo que impresiona a Dios es la falta de fe. Marcos 6, del 4 al 6. Vamos a leer Marcos 6,
del 4 al 6. Dice: Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es Jesús hablando de la fe de los Galileos, el lugar donde ocurre nuestra historia. Mi pregunta es: ¿por qué te quieres acercar a Jesús el día de hoy? ¿Es porque tienes la fe de que Él es el Mesías? ¿O es porque anhelas ver sus milagros y sus proezas, como lo estaban haciendo los Galileos? ¿O es porque quieres probar el poder de Dios? Hoy quiero animarte a que lo busques, anheles y ames, no por los milagros que te pueda ofrecer, sino que busques, anheles y ames al Dios de los milagros, al Padre que quiere una relación y una restauración contigo. Seguimos leyendo Juan 4, del 46 al 49. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora sí comenzamos con la historia. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. El oficial le rogó, dice en otras versiones. Y Jesús le dijo lo siguiente: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 más o menos le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En el mismo lugar donde Jesús había realizado el primer milagro de convertir el agua en vino, tenemos a un oficial del rey que le ruega a Jesús para que vaya a sanar a su hijo a Capernaum. Eso estaba aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de Caná. Su búsqueda de Jesús, porque este hombre vino a buscar a Jesús desde a 25 kilómetros de distancia. Su búsqueda surge de la desesperación, pero también evidenciaba poco aprecio por quien era Jesús. Rogó repetidas veces, dice la traducción, por la reputación de Jesús como un hacedor de milagros más que como el Mesías. En el versículo 48 vemos que Jesús dirige sus palabras a toda Galilea diciendo: si no vieren señales y prodigios, no van a creer. Los galileos estaban ignorando a la persona de Jesús y se centraban en la necesidad de demostraciones milagrosas para creer. De esta manera mostraban su incredulidad. Sin embargo, vemos que Jesús, en medio de toda esta incredulidad, esta poca fe, Él muestra su gracia, concediendo aún así el milagro, porque el poquito de fe que tenían, lo tenían al menos en la persona correcta. Y es que no necesitamos tener una gran fe para ver a Dios actuar. Necesitamos tener, aunque sea un granito de mostaza de fe, pero en el lugar correcto y en la persona correcta, que es Jesús.
La fe no solo es creer, también es confiar, descansar, esperar, depender y apoyarse en algo o en alguien. Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe espera con seguridad. Confía aunque los ojos no puedan ver. Pero la fe es mucho más que creer para recibir un milagro. Si limitamos nuestra concepción de la fe a la seguridad para obtener lo que deseamos o necesitamos, nos estamos perdiendo de su riqueza y su variedad. Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Aquí vemos un aspecto más de la fe. La fe es como recibir a alguien. Recibir es tomar algo que se nos entrega. La fe es abrazar y recibir a Cristo como el mayor regalo, como el mayor bien que Dios nos ha dado. Segundo punto. La fe es como una mirada. Creer es poner nuestra mirada, nuestra atención hacia Cristo. Es levantar la mirada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nunca dejar de mirar por el resto de nuestra vida. Fe es lo que tuvo Pedro al inicio antes de hundirse, cuando tenía sus ojos puestos en Jesús en medio de la tormenta. Fe, aunque chiquita, era lo que estaba teniendo este oficial del rey al buscar incansablemente a Jesús, mirando dónde está Jesús. Tercer punto. La fe es acercarse a Dios. Jesús criticó a los fariseos por su resistencia a venir hacia Él, cuando en Juan 5:40 leemos: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Confiar en Jesús, tener fe en Él, significa acercarse a Él. Es buscarlo, no solamente mirarlo, es buscarlo. La incredulidad es distanciarse de Jesús, pero la fe es venir hacia Él en meditación, en arrepentimiento, reconociendo que lo necesitamos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso es fe. Fe es acercarse confiando en que Jesús ya me hizo limpio. Ya no tengo que me distancie de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino que me acerca al Padre. Y por Él, por lo que Él hizo en la cruz por mí, es que yo me puedo acercar con confianza donde está Él. Cuarto punto. La fe es como seguir a alguien. La salvación es un traslado de las tinieblas a la luz, de la oscuridad del pecado y la maldad hacia su reino de luz y claridad. Jesús es la luz que nos permite ver, para acercarnos a Dios y no tropezar. Juan 8:12 dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». La fe es simbolizada en el acto de seguir a Jesús. Esta era la forma más común que Jesús llamaba a sus discípulos, pues. Seguirlo es nuestro camino. Seguirlo es ser imitador de Él. Es un acto de obediencia. Entonces concluimos que la fe es una realidad activa y pasiva. Activa porque significa acción. Miramos a Dios, nos acercamos a Dios y lo seguimos. Pero pasiva también porque es esperar y recibir.
La fe es reposar, apoyarse y depender de Él para nuestra salvación. Es recibirlo como nuestro mayor tesoro. Si hoy tú estás anhelando tener fe, quieres, pero sientes que no puedes, quiero animarte a dos cosas. Uno, a pedirlo, porque la fe también es un regalo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, oró alguna vez alguien que recibió un milagro de Jesús. El segundo punto es seguirlo, es oír su palabra. Oír su palabra nos va a llenar de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces no cesemos de buscarlo y escucharlo y tener estos tiempos devocionales en serio. Quiero orar para terminar. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has compartido sobre cómo tener fe en la persona correcta de Jesús. Padre Santo, te rogamos que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos a tener la perseverancia y la determinación de buscarte cada día en la palabra de Dios. Señor, queremos recibirte y seguirte, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Te amamos y oramos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Chao, familia. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.